palabra de Dios y hoy tenemos un título que tiene como nuestro tema tiene un título: relación genuina. Relación genuina. La vamos a encontrar en Judas en el capítulo 1, ¿verdad? No tiene capítulo, nada más es un solo libro. En Judas vamos a ver el versículo 3 al 7, aunque hoy vamos a basar nuestro mensaje en en el versículo 5 al 7 solamente. Pero para que comprendamos un poquito más, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, a partir de este versículo 5, es que vamos a plantar nuestro tema. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Relación genuina. El siervo del Señor Judas nos deja en este corto libro unos temas que son necesarios para cada uno de nosotros como cristianos. Vimos la semana pasada sobre los impostores, personas que se meten, ¿verdad?, en las congregaciones y realmente, como dice la Escritura, son lobos con piel de oveja. Son impostores. Impostores porque realmente solamente utilizan el nombre de cristianos, el nombre de hijos de Dios, el nombre de siervos de Dios, el nombre de personas que están dentro de una congregación, conviven con ella, pero su mentalidad no es crecer en la gracia, no es crecer en la santidad, sino ver qué pueden hacer y qué pueden aprovechar con los que les llaman hermanos. Judas continúa narrando algo importante para nosotros y en ello nos da este tema que hoy vamos a analizar sobre una relación genuina. Una relación no existe por sí misma, por sí sola. Una relación tiene que ver con alguien más, tiene que ver con uno o con otras personas. Relación padre e hijos, relación esposo-esposa o viceversa, relación de trabajador-patrón. Amén. Relación entre la criatura o lo creado con el creador. Hay una relación, no es por sí sola, no es soy yo y lo que yo diga o lo que yo haga, no. Se trata de un intercambio que hay con alguien más. Y Judas nos habla que nuestra relación debe ser genuina. Algo que para este mundo sigue siendo ridículo o siendo imposible, y por lo tanto hoy se busca una manera de relacionarse de acuerdo a cómo vayan las cosas. Por eso es que hoy la gente se le hace fácil pisotear la verdad, pisotear lo honesto, lo correcto, porque dice, bueno, si se puede lo hacemos y si no también, ¿verdad? Por ahí dicen, por eso ya no nos casamos, porque pues total, ahí la llevamos y si funciona esto al rato ahí vemos si nos casamos. No se trata de eso, se trata de tener relaciones genuinas, y toda relación conlleva acuerdos, conlleva trabajo, conlleva responsabilidades, y lo que a la gente muchas veces no les gusta es una responsabilidad porque se sienten atados, sienten que no respiran y no saben, amados hermanos, que es parte de nuestra vida. ¿Acaso? Son los principios de vida.
Judas hace hincapié en una relación genuina con Dios como nuestro Creador. Y también el peligro en que incurren las personas impostoras que pretenden pasar como hijos de Dios. Judas menciona 3 ejemplos determinantes para que la gente valore la necesidad de ser auténtica en su relación personal con Dios. Y en este tratado Judas va directamente a los individuos, a cada uno de nosotros, para que sepamos el valor que tiene la autenticidad y el peligro en que estamos incurriendo, poniendo nuestra vida en una ruptura total, no nada más aquí en el presente, sino en la eternidad con Dios. Y ese es el tema que Judas hoy trae a nuestras vidas. Ojalá que cada uno de nosotros valoremos el sacrificio que usted hace por ser auténtico, el sacrificio que hace por ser honesto en su relación personal con Dios, porque esa honestidad nos va a ayudar a cada uno de nosotros saber autoevaluarnos. La palabra de Dios en Corintios nos enseña a una autoevaluación personal, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para darle o rendir cuentas solamente a la humanidad, sino al Creador. La humanidad puede decir, oh, te felicito, o estás muy mal, pero Dios es el único que nos va a enjuiciar y Él nos va a castigar o nos va a recompensar. Amén. Entonces es importante que cada uno de nosotros valoremos nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser genuina y no debe depender de otras personas, porque tú no sabes si esa persona que tú estás viendo ahí está diciendo, pero ¿y entonces por qué él hace esto? Si él lo hace, entonces está mal, pero pues también yo lo puedo hacer. Tú no estás sabiendo acaso que esa persona está dentro de los impostores, está dentro de las personas que un día le van a dar, van a ser llevados a juicio, y tú te estás queriendo comparar con ellos en lugar de seguir luchando y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame porque yo quiero construir mi vida bien. Yo quiero construir mi vida de manera que mi relación sea genuina contigo. Yo dependo de ti. Hay 3 ejemplos que Judas nos da en el versículo 5 y al versículo 7. 3 ejemplos importantes, y en él hay unas situaciones que debemos de cuidar para que nuestra relación con Dios sea genuina. 1, el peligro de la incredulidad. El peligro de ser incrédulos a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de Dios. Buscarles dar las vueltas para tratar de salir según nosotros con nuestras propias interpretaciones o nuestra manera de pensar. 2, la rebeldía, el peligro de ser rebeldes. Y el tercer ejemplo que puso Judas nos lleva al peligro de la vida inmoral, una vida destructiva. Así que vayamos hoy a analizar nuestra genuina relación con Dios y ver el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestra sinceridad de creerle a Dios. Vamos a ver el peligro de la incredulidad. Dice el versículo 5, ¿lo leemos juntos? Judas 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. ¿Dónde iban las personas que fueron destruidas después por Dios durante esos 40 años en el desierto? Iban juntos. Amén. Personas honestas y personas deshonestas iban juntos. Personas que trataban de hacerle daño al mismo pueblo de Israel. Personas que trataban de desmoralizarlo, quejarse todo el tiempo, ser incrédulos, no creían en las promesas de Dios. Y hoy día, vamos juntos, hermanos. Amén, vamos juntos. Gente deshonesta entra a la iglesia, impostores. Y gente honesta, ahí está también en la iglesia.
Vamos juntos. Pero hay algo importante que Dios menciona aquí en su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios mencionada por Judas. Mas quiero recordarles, quiero que ustedes analicen, quiero traerles a la memoria que ya que una vez lo habéis sabido, que Dios, el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, sacándolo de ahí de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La incredulidad es peligrosa. La incredulidad es un peligro. Y Judas menciona esta experiencia como un ejemplo de incredulidad. Dice que no creyeron, fueron destruidos. Y para Judas, los incrédulos son parte de los impostores de la fe. Porque es un proceso de vida que van llevando. Y los van llevando por su incredulidad a ser personas problemáticas, personas que no nada más para sí mismos son un problema, para negarse la credibilidad en Dios, sino que aún para los demás también. La incredulidad es peligrosa porque ignora a Dios e ignora su palabra. No, es que este libro antiguo ya no se acomoda a nuestro modo de pensar de hoy. No es la misma sociedad que tiene. Es que este libro simple y sencillamente está obsoleto, está pasado de moda. La incredulidad ignora a Dios e ignora su palabra. Dios el creador, no, yo soy creación del mono, yo vengo del chango. ¿Ok? Dios tiene control de las cosas, no, es la naturaleza. Son cosas normales, cosas comunes. Adelante. Pero hay algo importante que debemos de entender nosotros, que esto es peligroso. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, dice la palabra del Señor: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así como a nosotros se nos anunció también a los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto, les anunció a dónde iban, qué iban a hacer, cómo podían llegar. Le dio Dios todos los consejos, toda su palabra adecuada, cómo deberían conducirse, cómo deberían apartarse de los demás pueblos. Dios les habló todo a ellos. Dice Hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Porque la palabra de Dios dice que fueron incrédulos. Dice, no les aprovechó oír los consejos, no les aprovechó oír las advertencias, no les aprovechó a ellos estar ahí, ¿verdad?, sentados. Porque ellos, así como ustedes y yo estamos aquí, siempre ha sido así. Se separaban los ancianos, enseñaban a los demás las leyes, los sacerdotes, el pueblo escuchaba, decía amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén, así sea. En otras palabras, aquí estoy, tú estás hablando, yo estoy oyendo y yo lo afirmo, así sea. Amén, amén. Estamos juntos. Eso pasó, ellos oyeron, pero no les aprovechó, porque dice el libro de Hebreos, porque no iba acompañada de fe en lo que oyeron. Amén. Eran incrédulos. Ellos oían de un Dios que los guardaba, de un Dios que los protegía, de un Dios celoso, de un Dios que los tenía como pueblo para ellos, pero no le pusieron fe a lo que oían. Y ese es un peligro para nuestras vidas también el día de hoy. Porque hoy también se predica la palabra de Dios, se enseña, cuando se enseña bíblicamente, sin ponerle otras cosas. Y aquí la gente también solamente oye muchas veces, y cuando hay incredulidad, no le pone atención a la palabra de Dios para aplicarla a su vida, solamente la escucha. Y cuando tiene que obrar, tiene que actuar, no pasa nada. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, obedeced a vuestros maridos. Eso era para antes. Hoy, bueno, entonces no diga por qué le va a ir como le va a ir. Simplemente usted oyó, pero jamás le puso fe. Amén. Jamás le puso
puso fe y ¿qué va a esperar? Nada. ¿Que va a seguir usted caminando ahí? Dice Dios, lo sacó de Egipto, dice Judas, ¿verdad? Lo sacó de Egipto y después lo destruyó. ¿Por qué? Por incrédulos. Porque la incredulidad no se queda nada más en yo no creo o yo no lo voy a hacer. Ella va teniendo hijos, va engendrando acciones que van destruyendo nuestra vida poco a poco, y cuando menos pensamos ya somos un desastre en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Es interesante que cada uno de nosotros no menospreciemos la fe. ¿Vas a creerle a Dios o no le vas a creer? ¿Le vas a creer solamente en unas cuantas cosas o le vas a creer en todo lo que Él te menciona? Amén. Y estoy hablando a Dios, no a los hombres. Amén. No las cosas que los hombres te puedan decir, sino lo que tú sabes que Dios dice en su palabra. La incredulidad ignora a Dios e ignora su palabra. La incredulidad no alcanza la promesa de vida en Dios. Ese es el problema, que una persona incrédula no va a alcanzar las promesas de Dios. Le diga a Dios lo que le diga en su palabra, no las va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios no es fiel, porque Dios no lo quiere, no lo ama. No, porque usted y yo no le estamos creyendo a Dios, simplemente estamos oyéndolo, nada más. Pero no le estamos creyendo. Cuando le creemos a Dios, es cuando no dependemos de nosotros, sino totalmente de Dios. Dice, sigue diciendo Hebreos en el capítulo 3, versículo 18 al 19. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Amén. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a dónde? Al reposo, a causa de incredulidad, porque no le creían a Dios y eran todo un problema por el desierto. Se iban quejando, no, las ollas de carne, no, nos falta comida, uy, no, tú no, nada más tú tienes sabiduría, no, tú no te queremos como jefe, no te queremos, y queja por todo el camino, y problema por todo el camino. Dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entren a poseer la tierra. Uy, no podemos. Demasiados problemas. No, son muchos muros demasiados grandes, gente demasiado alta y peligrosa. No podremos hacerlo. ¿Y usted y yo qué vamos a decir? No, tantos años llevo navegando, tratando de cambiar mi carácter, cambiando esto, luchando contra esto y contra aquello otro. Yo creo que no voy a poder entrar. Bueno, pues sí se va a quedar, ¿sabe qué? Pero no porque no pueda, sino por incrédulo. Amén. Por incrédulos. La incredulidad es peligrosa porque nos hace a nosotros deficientes. La incredulidad indiscutiblemente en un momento dado se va a unir a una dureza de corazón. ¿Entendemos lo que es dureza de corazón? Acuérdese del faraón. Dureza de corazón, viendo las cosas no se doblegaba y no se doblegaba. Dureza de corazón. Cuando nosotros somos personas incrédulas, hay un momento en nuestra vida que esa incredulidad va formando callo, va formando costra, va formando algo en nuestro corazón que se hace duro, y así Dios a veces nos dé una buena. Nosotros, en lugar de reaccionar con humildad, con sencillez, reaccionamos diferente. La incredulidad se va a convertir en dureza de corazón. Va a entorpecer la correcta asimilación de las cosas, porque no vas a asimilar la corrección de Dios, no vas a asimilar las pérdidas, no vas a asimilar las abundancias, no vas a asimilar las bendiciones de Dios. Tú todo lo vas a ver distorsionado. ¿Y sabe qué? Vamos a actuar como carentes de abundancia en Dios, como si fuéramos los más pobres espiritualmente hablando, necesitados totalmente, sin fuerzas para salir adelante, cuando dice la palabra de Dios que en Él tenemos vida en abundancia.
Amén. En otras palabras, no estamos ahí todos débiles, todos ahí necesitados de fuerzas porque no puedo. Ay, es que no puedo. Nosotros, como decía San Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está mencionando la abundancia que hay en Dios para vencer toda tentación, toda prueba, toda necesidad, toda angustia, toda tribulación que venga a nuestra vida. Tenemos, en eso vivimos, ahí en la abundancia de Dios. Pero entonces, ¿por qué no podemos vivir en esa abundancia de vida y de felicidad y de bendición? Por nuestra incredulidad. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué les reprochó Jesucristo? Incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque les estaban diciendo Cristo resucitó, y ellos ¿qué dijeron? No, hombre, ha visto visiones. Estas pobrecitas mujeres no vieron nada, se imaginaron nada más. ¿Tenían razón de hablar así? Hasta cierto punto no, porque no les había dicho no les había dicho Jesucristo que era necesario que Él muriera. ¿Les dijo o no les dijo? ¿No les había dicho cuántos días y cuántas noches iba a estar en la tierra? ¿Sí o no? Y bueno, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué cuando resucitó no creyeron? ¿Se dan cuenta de cómo la incredulidad nos mata nuestro sentido, nuestra capacidad de analizar las cosas como son? Ahorita está el terremoto, está el temblor, está la tempestad, y la gente, ay Dios mío, ay Jesús, ay Padre, y ayúdanos, dame otra oportunidad. Pasa aquello, y luego ¿qué pasó? Casualidad, pues la madre naturaleza, capricho, y ya se olvidaron que estaban ahí. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Se les olvidó. La incredulidad nos entorpece nuestra manera de ver las cosas, de analizar las cosas y sacar nuestras propias conclusiones de lo real que hemos vivido, de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Los apóstoles habían recibido de Jesús la enseñanza y les había dicho bien claro que era necesario. Dice, si yo no me voy, yo necesito irme, le decía. Yo voy a irme, pero si yo me voy, yo voy a regresar también. Él les habla de cómo iba a sufrir. Les habla de muchas cosas sobre su muerte. Y luego les reprocha su incredulidad y la dureza de corazón. Amén. ¿Cree usted que usted y yo estamos exentos hoy día? Hermanos, no estamos exentos de que los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles nos hagan incrédulos, o por lo menos nos orillen a ser incrédulos. Pero eso está en nosotros, porque nosotros o decidimos o no decidimos hacer lo correcto. Había en este pueblo en el cual menciona Judas, había 2 varones que fueron enviados también, ¿verdad? Josué y Caleb. Y ellos regresaron en forma muy opuesta a los incrédulos. Amén. Josué y Caleb estaban convencidos de que ellos sí podían entrar a Canaán en ese momento en que Dios lo estaba decidiendo. Estaban convencidos porque no estaban creyendo en su capacidad de ellos, estaban creyendo que Dios iba o podía cumplirles la promesa que les había dicho de entrar a Canaán. Porque ellos le estaban creyendo a Dios. Hermanos, hagamos todo nuestro trabajo por servir a Dios honestamente, pero sobre todo, créale a Dios, porque esta vida es muy difícil.
hay mucho sufrimiento. Hay muchos problemas físicos, espirituales, debilidades, luchas, tentaciones. Hay muchos problemas. Pero usted necesita creerle a Dios y a su palabra. Si Él te dice, apártate, apártate. ¿Para qué te estás exponiendo? Si Él dice que nosotros vivamos honestamente y nos esforcemos en la oración, hagamos aquello para poder salir adelante. No seamos incrédulos. Amén. Hablemos ahora, después de hablar de cómo muchas personas tuvieron que ser castigadas por su incredulidad, hablemos ahora o recordemos lo que Judas nos menciona sobre la rebeldía. No nada más la incredulidad es peligrosa porque no le creemos a Dios, porque dudamos de su veracidad, dudamos de que es genuino, que es verdadero, que sí tiene poder, que nos oye y que Él puede hacer lo que Él tiene que hacer. También en la rebeldía es peligrosa. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que Judas pone otro ejemplo sobre los impostores, sobre gente que entra encubiertamente, y puso el primer ejemplo hablando de lo que es el peligro de la incredulidad. Pero menciona otro grupo ahora de ángeles, y en ellos menciona el peligro que acarrea la rebeldía en las vidas de las personas que se oponen contra Dios. Cuando Judas menciona que estos ángeles no guardaron su dignidad, él está mencionando una palabra griega, archi, que traducida a nuestro idioma es dignidad, pero que también tiene un significado bastante amplio, que para darnos una idea de lo que se está refiriendo con que no guardaron su dignidad, y es comienzo, significado de comienzo, de principio. No guardaron su origen, no guardaron su punto de partida o su primera causa por la cual fueron creados. Cumbre, autoridad, mando, poder, dominación, soberanía, imperio. Estamos hablando entonces que ellos fueron creados bajo un término, bajo una condición, bajo una forma, y que ellos deberían de respetar esa posición que ellos tenían. Y dice, es lo que dice aquí Judas, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, en otras palabras, no guardaron la compostura, no guardaron el hecho de cumplir para lo que fueron creados. Dice una de las traducciones que puede haber es comienzo, su principio, su origen, su punto de partida, su esencia de lo que ellos fueron creados. Ellos no fueron criados como dioses. Ellos fueron criados, dice la palabra de Dios, un poco superior a los hombres, con capacidades diferentes, y tienen que someterse para lo que fueron criados. E igual la humanidad también. Y aquí Judas nos da un ejemplo a cada uno de nosotros de lo que significa perder la compostura, perder ese lugar para lo que nosotros, Dios nos creó. Cuando nosotros pretendemos ser nosotros los dioses, pretendemos nosotros ser las personas que tenemos la capacidad de decidir nuestra manera de vivir, aunque sea mala, y nosotros decimos es buena, para mí es buena y así la quiero vivir. Cuando Dios nos dice que Él es el creador de nosotros y que Él nos creó para buenas obras. Amén. Tenemos que guardar esa compostura, tenemos que guardar ese origen con el cual Dios nos creó. Y eso es la rebeldía, oponerse a ese plan de Dios para la vida
de nosotros. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. El peligro de la rebeldía es grande, porque va a traer juicio delante de Dios. Si la incredulidad muestra deficiencia, porque eso es lo que muestra la incredulidad. Amén. Deficiencia. Somos deficientes. Bueno, la rebeldía todo lo contrario. La rebeldía muestra una sobrevaloración de lo que nosotros somos. Nos sobrevaloramos, como cuando se sobrevaloran las monedas, ¿verdad? El dólar, el peso, se sobrevaloran. Nos sobrevaloramos muchas veces nosotros y nos creemos Dios. Nos creemos capaces de hacer ciertas cosas contrarias a la voluntad de Dios, y ahí es donde nosotros nos rebelamos contra Dios también. La rebeldía es muy peligrosa. La rebeldía trae eminentemente juicio de parte de Dios y una sentencia segura. Lo vemos aquí en esta porción de la Biblia. Dice que los ángeles están ahí bajo oscuridad, en prisiones eternas, para un juicio del gran día de Dios. Amén. Dios crió los ángeles y dice la palabra de Dios que crió potestades. No todos los ángeles son iguales. La teología menciona arcángeles, querubines, serafines, y todos ellos son categorías de poder. Nadie puede ir a la categoría del otro. Dios lo crió bajo esa responsabilidad, ese trabajo, y ahí tiene que funcionar. Y ellos se rebelaron, muchos se rebelaron. Y esa rebeldía les llevó a una situación grave de sus vidas. E igual también para nosotros, la rebeldía que muestra aquí Judas, dice que trajo condenación, trajo prisiones eternas para el día para el juicio del gran día. Amados hermanos, si vemos la rebeldía como un proceso, o más bien la rebeldía contra Dios se refiere a cualquier grado de pérdida de compromiso. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un compromiso. Cualquier persona, aunque no crea en Dios, le guste o no, tiene un compromiso de vida. No vino aquí nada más porque sí. Tiene un compromiso de vida. Tiene que responder a sus habilidades, a sus cualidades que Dios le ha dado para que pueda desempeñarse como ser humano, y no precisamente para robar, destruir, sino para edificar la vida de él, su familia y la comunidad. Si vemos la rebeldía como un proceso, este comienza con el descuido de la gracia de Dios o la revelación que Dios le ha dado. Empezamos a descuidar. Si vamos a ver cómo caemos en la rebeldía, en proceso, comienza cuando empezamos a descuidar esa revelación de Dios a tu vida. Lo que tú sabes, cuando hablamos de revelación, hablamos de descubrimiento de lo que Dios te ha descubierto a ti personalmente, individualmente. Antes no te importaba el pecado, decías que no era pecado, que estabas haciendo lo correcto en tu vida, que no afectabas a nadie, que tú decidías para hacer lo que tú quisieras. Hoy no, se te revela, entiendes, no te dicen, revelación, es entendimiento de parte de Dios. Tú sabes que esto y aquello es pecado, que esto no te conviene. Todas estas cosas dañan tu vida, dañan tu relación con Dios, y tú tienes revelación de todas estas cosas. Pero empiezas a descuidar esto, eso que tú sabes que es correcto. Empiezas a descuidarlo y te empiezas a hacer, dice por ahí, ¿verdad? La palabra de Dios, que no nos querramos justificar, autojustificar, y empezamos, hermano, ¿será malo adulterar? Hermano, fíjese que es que soy tan débil. ¿Usted cree que sea malo esto, hermano? Por favor, no me venga a preguntar esas cosas. Usted sabe que sí es malo. Amén. Sabe que sí es malo. No pretenda autojustificarse cuando Dios le ha revelado lo que es malo y lo que es bueno. Empezamos en un proceso de descuido de esa gracia de la salvación, y empezamos nosotros a querer aceptar los coqueteos del pecado y la maldad. Amados hermanos, ninguno estamos exentos de que no nos coquetee el pecado y la maldad, pero todos tenemos la capacidad de decirle no. Amén.
Pero cuando vamos descuidando nuestra vida, vamos perdiendo esa atención a ese regalo de gracia, a la revelación de lo que Dios nos ha dado. Y empezamos a querer oír acá, oír allá, aceptar este consejo que no está correcto, aceptar este otro, cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si vemos la rebeldía como un proceso, vamos a ver que después de esto, lo que nos va a llevar es a cometer el pecado. Descuidamos primeramente y después cometemos el pecado. Rompemos comunión con Dios. Todo es el proceso de Adán y Eva, ¿verdad? Todo un proceso. Rompemos comunión con Dios. Y luego nuestra conciencia nos empieza a acusar. Y luego nuestra conciencia empieza a ser una conciencia contaminada. Porque después que nos acusa, nosotros vamos aceptando que no es tan malo. Es una necesidad. Es que pues, yo pensaba que era así, pero no, realmente soy de este otro bando, de este otro lado, de esta otra manera. Y empezamos a contaminar nuestra conciencia. No es tan malo el adulterio, no es tan mala la fornicación, no es tan malo. La realidad es que sí es malo. Y lo que está sucediendo es que estás analizando las cosas con una conciencia contaminada. Después de esto, cuando ya la conciencia empieza a ser contaminada, finalmente la apostasía. Finalmente, rechazo total de las cosas de Dios y te alejas totalmente. Y así de esta manera se va llevando la rebeldía. Así que es necesario que corrijamos la rebeldía contra Dios. Amén. La rebeldía puede definirse como un acto de contristar, de apagar, de resistir al Espíritu Santo, llegando a la conclusión de que aún podemos hasta blasfemar contra Él por rebeldes. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos conoce a nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor que Él nos va también redarguyendo de todas las cosas malas que nosotros podemos hacer. Y Él sabe cuál es el problema nuestro, que cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a decirme, ¿sabes qué? Tú estás mal y leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos damos cuenta, luego queremos correr a alguien. Oye, hermano, ¿verdad que eso significa? Tú sabes lo que significa. No me quieras pretender venir a decir que yo te dé otra explicación para que tú te sientas contento de tu conciencia. Si tú sabes que el Espíritu de Dios te está diciendo que esto está mal lo que estás haciendo, porque esto es pecado, que es el adulterio, que, ay, hermano, pero es que usted sabe, mire mis necesidades, no, si la esposa que me tocó, y la esposa, no, si el esposo que me tocó, y empieza uno a querer encontrar justificación para nuestro pecado. La palabra de Dios dice que eso es pecado y eso es pecado y punto. Amén. ¿A dónde tenemos que regresar? Hacia atrás, a arreglar nuestro matrimonio, nuestra vida. Y estoy poniendo este ejemplo, pero puede ser cualquier otro ejemplo de vida, cualquier otra actividad, cualquier otra cosa. No podemos decir, tengo que hacerlo porque eso está mal. No, arregla lo que está mal. Amén. Arreglemos lo que está mal, porque si no, de otra manera, nosotros vamos a llegar aún hasta blasfemar contra el Espíritu Santo, negando totalmente la influencia de Él en nuestras vidas. La rebeldía es peligrosa. Satanás es el ejemplo vivo de la rebeldía. Y él es el que siembra rebeldía. Hoy podemos ver generaciones rebeldes. Una rebeldía tan grande en el mundo y las consecuencias de la rebeldía. Y por último, Judas menciona a una ciudad o unas ciudades famosas en nuestros días y en los tiempos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Donde quieran literaturas y todo se menciona. Unos como algo risible, otros como algo histórico, pero se menciona. Y Jesucristo lo mencionó como un hecho histórico. Y Judas lo menciona también en el versículo 7, que dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo
sufriendo el castigo del fuego eterno. Amados hermanos, si la incredulidad, si la rebeldía son de cuidado, también lo es la inmoralidad. Y sabe, todos los tiempos ha habido mucha inmoralidad. Todos los tiempos. No hay un tiempo, veo en la historia, analizo poco de la historia y con tristeza, aunque la iglesia predomine y que la iglesia la inmoralidad, hermanos, en su apogeo. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros analicemos que todas estas cosas aquí van a estar en este mundo, pero que también los hijos de Dios aquí vamos a estar. Amén. Que el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a llegar a la tierra que Dios les había prometido, pero iban llenos de gente que después de los 20 años de edad que tenían cuando no quisieron entrar al lugar que Dios les dio, les dijo Dios: todos los de 20 años para arriba, todos van a morir en el desierto. Ninguno va a entrar, a excepción de los que sí creyeron. 2, Josué y Caleb. Amén. De ahí todos murieron en los 40 años. Amados hermanos, la inmoralidad va a existir, existirá todo el tiempo, porque las personas querrán seguir viviendo bajo los preceptos de sus instintos ya enfermos e inmorales, pensamientos inadecuados. Y luego dice la gente: ¿a poco tú no crees? ¿Tú no tienes pensamientos malos? Oh, sí, claro que llegan los pensamientos malos. ¿Qué cree? Pero el problema no es que lleguen. El problema es que tú los dejes. Alguien me decía, ahí es como un aeropuerto. Si el pensamiento malo llega como un avión, ¿verdad? Ahí, y si tú lo dejas aterrizar, va a aterrizar. Pero si tú no le permites que aterrice, no va a aterrizar. Claro que sí, las tentaciones, las luchas, dice, por eso Jesucristo dijo: no te pido que los saques del mundo. Su oración de Cristo Jesús, ¿qué fue? Que los guardes del mal. Amén. Claro que todo el tiempo vas a tener que navegar, todo el tiempo vas a tener que luchar y todo el tiempo vas a andar así como beisbolista, va echando batazo y echando para afuera todos los pensamientos que lleguen a tu mente. Sabes que son sucios, sabes que son malos. No te vas a espantar porque lleguen, te vas a espantar porque los apapaches, los aceptes, los dejes en tu vida. Ahí sí asústate, porque vas a tener problemas. La inmoralidad, el problema está en que el ser humano la acepta, la defiende, en lugar de decir: me siento mal porque hice lo incorrecto. Pues mejor aprendo a vivir con ello. Ahí si no puedes contra tu enemigo, dicen: únete. No, amados hermanos, aquí no estamos de que si no puedes contra tu enemigo, únete. Aquí sí podemos. Todos podemos defendernos de la maldad, del pecado, de la inmoralidad. Y la palabra de Dios nos enseña que todo esto va a traer un grave castigo. Hoy estabas escuchando las noticias. Siente feo, pero pues es la verdad. Hay un pastor evangélico africano, a veces sacan cada idea, ¿verdad? Que tenía en Francia una banda de prostitución de muchachitas, jovencitas, que las prostituían en unos, no me acuerdo si 200 o 30 camionetas, y sacaban el montón de dinero de esas gentes inmigrantes que llegaban a Italia y de Italia se las llevaba. Ahí les van a leer ustedes en las noticias, es nueva. Inmoralidad. Dice, ¿cómo es posible que personas que hablen de Dios, la Biblia menciona, va a haber impostores? Amén. Va a haber impostores. Y es importante que cada uno de nosotros no vivamos de tal manera que seamos débiles y no maduremos nuestra vida solamente porque haya impostores. Y lo peor aún, que nosotros no nos cuidemos y lleguemos a ser uno de esos impostores. Oh, porque yo ya estoy caminando en el camino del Señor, ya llevo 20, 30, 40, 50 años. ¿Eso me garantiza a mí algo, hermanos?
¿A usted le garantiza algo? No, hermanos. Pablo fue clarito con nosotros y nos dijo: dejando lo que está atrás, prosigo al blanco de mi soberana vocación. Amén. El hecho de que usted se haya portado bien con Dios, haya sido honesto, haya creído a Dios, no haya sido rebelde, haya cuidado de su vida, de vivir una vida moralmente correcta, no le garantiza que mañana usted lo va a vivir así. Si usted se descuida, mañana será una parte de los impostores también. Nomás porque soy hijo de Dios, ya la tengo ganada. No, hermanos, la palabra de Dios me enseña a vivir como hijo de Dios. ¿Soy hijo de Dios? Bueno, voy a vivir como hijo de Dios, creyéndole a Dios, cuidándome de no ser rebelde, cuidando mi vida de ser honesto moralmente. No puedo entrar en la carrera de este mundo, hermanos, donde todo se está volviendo de una manera inmoral, donde para todo se necesita hablar de inmoralidad, donde para todo se necesita pues la inmoralidad. Acabar pronto. Ya no puede usted ver una película y sentarse a ver con su familia y que disfruten la película de principio a fin. Tiene que estar tapándole a los ojos a los hijos, tiene que estar apagándola, tiene que estar adelantándole para que puedan ver una película. Ya no pueden ver ahora, si no son necesarias, pero déjenme dar el ejemplo, ni las novelas siquiera. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano y que Dios tendrá que juzgar toda inmoralidad de este mundo con sufrimiento del fuego eterno. ¿Lo crean las personas o no lo crean? Sodoma y Gomorra vivía muy felices a su momento, que tuvo que enfrentar el juicio de Dios. Amén. Los inmorales el día de hoy tal vez vivan muy contentos, rompiendo leyes y rompiendo con todo, pero hasta que enfrenten el juicio de Dios. Y eso no llegará muy tarde. Dios trae un juicio a todos, pero nos invita, Judas, a cada uno de nosotros a que tengamos cuidado. Nada de las cosas incorrectas trae beneficio a nuestra vida. Unos no lograron entrar, otros se rebelaron y están listos para la condenación eterna. Otros fueron inmorales y vivieron una vida inmoral, y dice la palabra de Dios que fueron destruidos con fuego eterno. Amén. Dice Judas, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No nada más está hablando Judas del fuego que los destruyó en el momento ahí instantáneo. Está hablando de un fuego eterno. La Biblia menciona lago de fuego en Apocalipsis. Así que todas estas cosas, hoy vemos mucha gente queriendo vivir una vida inmoral, pero que los ampare la Biblia, ¿verdad? Viviendo una vida inmoral y que los ampare la palabra de Dios, imposible. No van a encontrar amparo de Dios bajo su inmoralidad. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que venir a Dios y ser unas nuevas criaturas a través de la experiencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es nuestra responsabilidad, pues, conocer a Dios y echar fuera toda duda. Conozca a Dios. Dice la palabra de Dios: decidíos hoy a quién servir. Si es Dios, pues adelante, sigan a Dios. Y si no creen que tienen que creer en alguien más, pues vayan y síganlo, pero decídanse. Dice Dios a nosotros también que es nuestra responsabilidad conocer nuestra posición ante Dios. ¿Quiénes somos? Somos creación, no somos creadores. Somos la creación de Dios. ¿Tenemos dominio? Sí, tenemos dominio. ¿Autorizado por Dios? Sí, autorizado por Dios. Pero conozcamos nuestros límites y vivamos bajo ellos, porque solamente Dios es el dueño de todas las cosas. Así que tenemos que mantener reverencia ante su señorío para no ser rebeldes, porque si no, hermanos, nos rebelamos contra Dios. ¿Y yo por qué voy a estar aguantando todo esto? Es que esto ya no es justo. Bueno, rebélate contra Dios y te va a ir como en feria. Es nuestra responsabilidad reconocer los límites
de nuestras pasiones humanas y no traspasar las leyes de vida, escritas o no. Estén escritas o no, dice la palabra de Dios, que tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Dice Romanos, acuérdense de Romanos, capítulo 1. Nosotros sabemos lo que es malo. Nos damos cuenta cuando algo no está bien. Esté escrito o no esté escrito. Si tú sabes la vida que debes de llevar, vive conforme a ella, porque Dios nos va a traer a juicio a cada uno de nosotros de acuerdo también a las cosas que hagamos. Así que tenemos que mantener nuestra vida en no traspasar las leyes de vida para no vivir una vida inmoral. Dios nos enseña a vivir una vida correcta. Vivamos una vida correcta. Y hoy, a través de la pornografía, a través de tantas cosas, se está enseñando una vida ficticia, algo que no es. Hacen películas por hacer películas, pero no es la manera de vivir una vida correcta. Dios nos enseña en su palabra que nosotros estamos aptos para vivir una vida correcta. Sí podemos vivir como Dios nos enseña a vivir, honestamente, para que nos vaya bien. Amén. Para que seamos felices. Cuidemos nuestra fe en Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios, hermanos? ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Cómo está tu conocimiento de tu posición? ¿Qué tanto respetamos a Dios como Señor? ¿Qué tanto nos oponemos muchas veces a su voluntad? Y tercero, ¿qué tanto dices tú que eres tan débil que no puedes vivir una vida para Dios? No, realmente no somos fuertes, pero tampoco somos débiles a la manera de no poder vencer el pecado. Dice la palabra de Dios, contra ti será su deseo, mas tú te enseñorearás de él. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús podemos salir adelante. Es Dios quien nos ayuda. Oremos al Padre y démosle gracias al Señor por su palabra y que Él nos ayude a permanecer fieles. Hoy por ahí andan otra vez espantando, ¿verdad? Que ya viene el fin del mundo para el próximo 23 de octubre y los temas que les he enseñado de la palabra de Dios. Debemos estar más preocupados para estar preparados para recibir a Cristo Jesús cuando Él venga. Amén. Más que por el fin del mundo y todas esas cosas, preparémonos para recibir a Cristo Jesús. Vivamos nuestra vida honesta. Seamos respetuosos de Dios, no incrédulos a su palabra. Oremos al Padre y nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios me los bendiga, hermanos. Bendito Padre, Señor. Gracias por esto.